un lado, Morena quiere simular a partir de la Constitución que se trata de una revocación cuando no dejan de decir en la calle que esta es una campaña para que siga el presidente. Y por otro lado, al instituto le han quitado los recursos que necesita porque saben que la consulta que quieren hacer con ese sistema va a fracasar inminentemente y además no le destinan los recursos suficientes. Están buscando que el INE sea culpable de su campaña fracasada. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y está conmigo José Elías Licha, que es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, justo para hablar de esta idea de ajustar los gastos dentro del INE para que pues, resulte operativo de alguna manera. José Elías Licha, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha. Oye, José, fíjate que, bueno, lo que yo veo de este lado, y quiero que tú me digas cuál es tu opinión. Yo veo que le están tratando de quitar herramientas al INE para que sea eficaz ante la organización de la revocación de mandato, para después argumentar que el INE no sirve. Y esto suena un poquito perverso, pero yo por ahí la veo. ¿Tú cómo la ves? Ahora, yo creo que está más que claro que nos encontramos ante la crónica del villano perfecto que la han ido construyendo año con año a lo largo de estos 3 años el gobierno y el partido en el poder. Es decir, Morena le tiene fobia al árbitro y a pesar de que le tiene fobia, todos lo necesitamos, pero lo hemos visto en el debate del presupuesto, por ejemplo, que ni siquiera se analiza para qué se necesitan los recursos, sino se busca torpedear, dinamitar al Instituto Electoral y, por supuesto, hacerlo culpable de todos sus fracasos y de todos sus males. Mira, no tenemos que alejarnos mucho. Hace poco tuvimos una consulta popular totalmente fracasada en la que se advirtió que ni siquiera, en primer lugar, era necesaria, que la ley se aplicaba, pero siguieron adelante con su capricho. Y ya que siguieron adelante, se dieron cuenta que ni siquiera el 8% de la población votó, es decir, ni siquiera llegaron al 40% que se necesita para hacerla vinculante. Y luego, ¿quién fue el culpable? El culpable fue el instituto porque no le destinó recursos suficientes para hacerla como ellos querían. Bueno, pero es que el instituto no decide cuántos recursos se asignan, es la Cámara de Diputados en el presupuesto la que asigna los recursos y hoy estamos ante una nueva situación. Por un lado, Morena quiere simular a partir de la Constitución que se trata de una revocación cuando no dejan de decir en la calle que esta es una campaña para que siga el presidente, que eso francamente es una vergüenza en un sistema democrático, y por otro lado al instituto le han quitado los recursos que necesita porque saben que la consulta que quieren hacer con ese sistema va a fracasar inminentemente y además no le destinan los recursos suficientes. Están buscando que el INE sea culpable de su campaña fracasada. Esto va, digamos, tenemos poco tiempo para que haya una definición en el sentido de los recursos que necesita el INE para poder operar la convocatoria esta para la revocación del mandato, o sea, de aquí a finales de marzo para que entre en vigor en abril. ¿Qué pasa en caso de que no les asignen nada? Es decir, que no se corrija la plana. ¿Podría llegar el INE a decir, no puedo, no hay revocación, porque pues, ¿con qué recursos? O sea, no le veo una salida si no es con una dispersión de más dinero. Si me permite hacer un comentario previo y entro de lleno al tema. Para que la revocación no fracase, es decir, para que la revocación se dé, para que el proceso avance, se tienen que dar de entrada 3 supuestos muy importantes. Primero, que se junten las firmas necesarias para convocar al proceso de revocación. Y hasta hace unas semanas se antojaba súper sencillo, porque Morena salió a hacer esta campaña mentirosa, en donde cambian la pregunta. Pero bueno, resulta que hoy es fecha que no han juntado ni el 30% de las firmas que necesitan. Es decir, se reportó ayer que al menos el 4 de diciembre solo habían juntado alrededor del 25% de las firmas. Es decir, primero tienen que juntar las firmas. Segundo, desde luego que tiene que haber presupuesto suficiente. En la comparecencia que tuvo el consejero presidente,
ante la Cámara de Diputados, pues señaló las ambigüedades que se tenían y el riesgo en el que estaba el proceso de revocación, que es un proceso constitucional, y si no se destinaba recursos. Hoy sabemos que no contarían con más de alrededor de 800 millones de pesos, y para que tengamos una noción muy clara, también se informó que en la consulta en la que fracasó apenas hace unos meses, le destinaron alrededor de 528 millones de pesos. ¿Qué va a suceder ahora, contestando tu pregunta de fondo? ¿Qué va a suceder si no se le destinan los recursos suficientes? Es claro, el proceso se tendría que convocar porque es un derecho constitucional que tenemos las y los ciudadanos. El problema es cómo se convoca, cómo se desdobla, cuántas casillas se abren, qué promoción se le da. Y lo que se antoja ante esta situación es que sea muy similar ante a la consulta que se hizo, por ejemplo, con expresidentes, porque se trata de un presupuesto similar. Es la crónica de un fracaso, pero eso sí, con que el villano no sea ni el presidente, ni la Cámara de Diputados, ni Morena, sino que sea el Instituto Electoral para torpedearlo sin duda de cara al 2024. Pero además hay un requisito fundamental para que la revocación exista o no, o para que el resultado más bien sea vinculante, que es que salga a votar el 40% del padrón. El 40% del padrón, para que lo dimensionemos, son alrededor de 37.5 millones de personas. Y ni una de las consultas del presidente ha logrado juntar más de 7 millones de personas, ni con todo el poderío que se desdobla a partir del Ejecutivo Federal se ha logrado más que eso. Entonces, sin recursos, con una campaña fallida, partidista, pues está claro que lo único que pretende Morena, lo único que le interesa es que ante el fracaso que han tenido en muchos lugares, como la Ciudad de México en las elecciones de 2021, pues quieren refrescarse a partir de promocionar al presidente de la República. No les interesa nada del proceso de revocación. Ellos mismos están inventando el cuento de que hay alguien que quiere quitar al presidente y hay que salir a votar por sí. Nada más absurdo que eso, nada más inconstitucional que eso, y por eso el INE ya ha prevenido a 2 asociaciones que han recabado firmas con esta farsa. Pero bueno, estamos sin duda ante el peligro de que una nueva figura democrática incluida en la Constitución se utilice únicamente para la simulación, y desde luego ante el peligro que para mí es el más grave y el más importante, que sigan alimentando la idea de que el INE es el villano y no el árbitro. Todos necesitamos a la luz. Yo pienso que perdemos y además estarás de acuerdo conmigo, José Elías, perdemos al INE y perdemos la democracia en México, porque ya no habría una instancia de donde el ciudadano se colgara para que la democracia siga. Y esto es peligrosísimo, y estaré, si tú me lo permites, en comunicación contigo para ver a dónde deriva todo este asunto. Te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación y pues vamos adelante a ver qué finalmente se decide allá en el Congreso. Te mando un abrazo, José Elías. Al contrario, agradezco mucho la oportunidad y sin duda, con el Instituto Electoral se nos va el árbitro y con eso se nos va el partido, es decir, la democracia. Se nos va. Se va y se fue. José Elías Licha, que él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Habla de esta preocupación. Central FM. Equilibrio.